Alejandro III de Macedonia, un hombre cuya ambición no conoció límites, un conquistador que en solo una década forjó el imperio más grande de su época. Su nombre aún resuena a través de los siglos. Esta es la historia de Alejandro Magno. Alejandro nació en el 356 a.C., en Pella, la capital de Macedonia. Su padre, el rey Filipo II, era un brillante estratega y su madre, Olimpia, una mujer ambiciosa que le hizo creer que descendía de los dioses. Desde pequeño, Alejandro mostró un espíritu indomable. A los 13 años, su padre contrató a Aristóteles como su tutor. Bajo su enseñanza, Alejandro aprendió filosofía, política y estrategia militar. Pero no solo estudiaba libros, también entrenaba para la guerra. Un día, un caballo salvaje llamado Bucéfalo desafió a los mejores jinetes de Macedonia. Alejandro, con solo 10 años, notó que el animal temía su propia sombra. Con astucia, lo calmó y lo montó. Su padre, orgulloso, le dijo: «Hijo mío, debes buscar un reino digno de ti, porque Macedonia es demasiado pequeña». En el 336 a.C., Filipo II fue asesinado en plena boda de su hija. Alejandro, con solo 20 años, asumió el trono y eliminó a sus rivales. Pronto demostraría que estaba destinado a la grandeza. Cuando Alejandro subió al poder, varias ciudades griegas se rebelaron. Tebas fue la primera en desafiarlo. Y Alejandro respondió con brutalidad. Destruyó la ciudad por completo y vendió a sus habitantes como esclavos. Grecia entendió el mensaje. Alejandro era imparable. En el 334 a.C., Alejandro llevó a su ejército a Asia Menor para cumplir el sueño de su padre, destruir al imperio persa. Al llegar, visitó la tumba de Aquiles y dijo: «Feliz tú, que tuviste un gran amigo como Patroclo y un gran poeta como Homero para contar tu historia». Su primera batalla contra los persas fue en el río Gránico. A pesar de estar en desventaja, Alejandro lideró la carga él mismo y venció, asegurando su dominio en Asia Menor. En la ciudad de Gordio encontró un nudo legendario que nadie podía desatar. La profecía decía que quien lo lograra conquistaría Asia. Alejandro sacó su espada y lo cortó de un tajo, demostrando que para él no existían límites. En el 333 a.C. se enfrentó al rey persa Darío III, en Isos. Aunque su ejército era menor, la táctica de Alejandro lo llevó a la victoria. Darío huyó, dejando atrás a su familia. Alejandro, en un gesto inesperado, trató con respeto a la madre y esposa del rey enemigo. Después de su victoria en Isos, Alejandro marchó a Egipto. Allí fue recibido como un libertador y coronado faraón. En el desierto, visitó el oráculo de Amón, y según la leyenda, el sacerdote le dijo que era hijo de Zeus. En Egipto fundó Alejandría, una de las ciudades más importantes de la historia, centro del saber y la cultura por siglos. En el 331 a.C., en Gaugamela, Alejandro enfrentó nuevamente a Darío III. A pesar de estar en inferioridad numérica, su inteligencia táctica le dio la victoria. Darío huyó una vez más, pero esta vez sería asesinado por sus propios hombres. Con Darío muerto, Alejandro tomó Babilonia, Susa y Persépolis, la capital persa, que incendió en venganza por la destrucción de Atenas años atrás. Ahora, Alejandro era el rey absoluto de Persia. En el 326 a.C., Alejandro llegó a la India. Allí enfrentó a Poros, un rey que usó elefantes de guerra. Aunque ganó la batalla de Lidaspes, sus hombres estaban agotados y querían regresar a casa. Durante la campaña, su fiel caballo Bucéfalo murió y Alejandro fundó una ciudad en su honor, Bucefalia. Intentó fusionar las culturas griega y persa, obligando a sus soldados a casarse con mujeres persas. Pero su ejército no aceptó fácilmente estas costumbres.
En el 323 a.C., en Babilonia, a los 32 años, Alejandro enfermó tras días de fiebre. Cuando sus generales le preguntaron a quién dejaba su imperio, respondió: al más fuerte. Murió sin un heredero claro, y su imperio se dividió. Alejandro murió joven, pero su legado cambió la historia. Fundó más de 20 ciudades, extendió la cultura helénica y su leyenda inspiró a conquistadores como César y Napoleón. Alejandro Magno vivió como un mito, conquistó como un dios y murió como un mortal, pero su nombre nunca será olvidado.